buenos días a todos. Y bueno, yo soy técnico de la unidad de cultivos leñosos en el Itacil y vamos a empezar hablando de la aplicación de imágenes y otras herramientas tecnológicas en el viñedo. Vamos a ver si esto pasa o no pasa. A ver. Vale, lo he dividido en 4 partes. La primera va a ser una introducción en la que veremos en qué consiste la teledetección, en cómo se recoge, cómo funciona una imagen, tipos de satélites, sensores, qué es la resolución espacial, índices de vegetación, y después pasaremos a ver aplicaciones más prácticas en viticultura, desde cómo es la zonificación hasta la gestión del riego. Y por último veremos 2 pinceladas un poco sobre los sensores en campo, que estamos trabajando en algunos de ellos en el Itacil, y hablaremos también sobre algo de la inteligencia artificial y con algunos ejemplos de lo que estamos haciendo allí. En cuanto a la teledetección, pues como no podría ser de otra forma, los orígenes son la Segunda Guerra Mundial, en la que con unas cámaras, con unos filtros, eran capaces de detectar objetos camuflados. Y esto se basaba sobre todo en que las plantas reflejan mucha luz infrarroja que la desprecian porque no tiene la energía suficiente para poder realizar la fotosíntesis. La NASA se dio cuenta de esto y lo empezó a emplear para poder detectar la vegetación que era más sensible o sea, plantas que estaban estresadas. Este es el espectro electromagnético, que es con el que nosotros trabajamos, y yo lo que sí que os voy a recomendar es que cuando lleguéis a casa y estéis en el sofá, cojáis el teléfono móvil y el mando a distancia y lo pongáis. Vais a ver en la pantalla un puntito que es la luz infrarroja. Eso es lo que no vemos. Nosotros solamente vemos la parte del espectro visible muy pequeñita, pero tenemos toda una serie de ondas en el espectro que son interesantes para ver la respuesta de las plantas, como el infrarrojo, incluso el térmico y todas las bandas del visible. Pero ¿cómo recoge esto un sensor? ¿Cómo es un sensor? Bueno, pues el sensor nos va a recoger la luz porque tiene una serie de células que son sensibles al rojo, al verde y al azul, y con ello lo que nos va a generar son unos números que son estos: en el rojo, verde y azul, 85, 170 y 125, y nos genera este color. Los colores se generan así, en el rojo, en el verde y en el azul. Entonces, ¿cómo hacemos un sensor multiespectral? Pues si colocamos una serie de filtros en los que son capaces de detectar el infrarrojo que reflejan las plantas, ya tenemos una cámara multiespectral, porque nos va a recoger el verde, el rojo, el azul y además el infrarrojo. Estos sensores van mucho más complejos, por supuesto, en estos 3 satélites que he puesto aquí, que son los más conocidos o los más utilizados, desde el Landsat, el Sentinel y el Worldview, con una serie de resoluciones en el visible, en el infrarrojo y en el térmico. Como veis, el Landsat, que es estadounidense, con 30 metros, el Sentinel, que es europeo, con imágenes también gratuitas, con resoluciones de 10 metros de cuadrados de píxel, y el Worldview 3, que es de pago, con una revisita diaria, y que conseguimos resoluciones de casi 30 centímetros en el visible y 1,24 metros en el infrarrojo. Hay un Worldview 4 que se lanzó en el 2017 que ya conseguía resoluciones de casi 50 centímetros, que es mucha resolución, pero este ya no está en funcionamiento. En cuanto a los sensores, estos son sensores que podemos llevar a bordo de aviones o de drones más baratos. Nosotros empezamos usando estos Mapir, pero tenemos la Altum, que trabaja con 5 bandas, y además de la térmica, las clásicas Tetracam, que son más configurables, las hiperespectrales, que ya son mucho más caras, que abarcan absolutamente todo el espectro, pero también hay otros tipos de sensores como el LIDAR, que lo que hace es medir distancias, que estos nos pueden servir para escanear fachadas o monumentos.
Luego estarían los sensores de gas. Y esta es una comparación, este es un ejemplo para que veas la comparación entre las resoluciones que podemos conseguir. Esto lo que hicimos fue en un ensayo de viñedo que se iban a arrancar las plantas, y aquí vemos el tamaño del píxel de Sentinel de 10 por 10, aquí cada uno es un píxel, pues con estos 3 píxeles íbamos arrancando secuencialmente la viña para ver la sensibilidad, si era lograr de diferenciar según íbamos arrancando las viñas, era capaz de diferenciar esa disminución del NDVI. Entonces es un ejemplo muy bueno para que os hagáis a la idea. La imagen de abajo es una imagen de dron y lo de arriba sería el píxel que ocuparía el Sentinel. ¿Y qué son los índices de vegetación? Bueno, pues son fórmulas con bandas. En este caso tenemos una planta aquí de viñedo en el que esta hoja estaría sana y reflejaría una gran cantidad en el infrarrojo, como os he comentado antes. Y una hoja que estaría estresada, pues tendría una reflexión en el infrarrojo mucho más pequeña. Pues tomando aquellos valores que recordáis, que era cómo funcionaban los colores, son los que meteríamos en estas fórmulas. El NDVI tiene valores pues entre -1 y 1. Siempre van a ser más positivos los valores de las plantas, y cuanto mejor estén, más el índice va a ser más cercano a 1. Hay como 500 índices que utilizan bandas más anchas, bandas más estrechas. Aquí veis las referencias. La mayoría o muchos de los que utilizamos son variaciones del índice de vigor, pero los hay también índices de estrés hídrico, incluso hay índices de floración. Y estos de aquí, de este lado, no son índices, sino que son modelos, son procedimientos o algoritmos para poder llegar a calcular el área foliar o el porcentaje de biomasa, alturas. En definitiva, con lo que nos tenemos que quedar es que la teledetección es la obtención de información a distancia. ¿Pero cómo es esa información? Pues esa información son datos objetivos y cuantitativos. O sea, si yo voy a una parcela de viñedo y tengo que evaluar una serie de plantas, pues si no tengo ninguna otra herramienta puedo hacer una escala del 1 al 5, el 1 son las que peor están y el 5 pues las que mejor están. Pero ¿qué pasa? Que si mañana viene otra persona, tendrá otra escala de medida, lo que para uno es una planta muy vigorosa, pues para otro dirá, no, esto no es tan vigoroso. Sin embargo, con la teledetección vamos a poder efectivamente cuantificar con el dato y de manera objetiva, no subjetiva. Y además, si lo tenemos que hacer para toda una plantación, va a ser casi imposible. Sin embargo, con la teledetección tenemos una instantánea, una imagen, datos de toda la plantación en un momento dado, en un vuelo, en una toma de satélite. Y ya vamos con alguna de las aplicaciones. La zonificación pues sería una de las herramientas principales que nos va a servir sobre todo para poder manejar las parcelas de forma diferencial y en unidades homogéneas. Nuestras parcelas tienen muchísima variabilidad, desde el suelo, las propias plantas o el clima, hacen que tengamos parcelas que no vayan a ser homogéneas. Si buscamos índices, en este caso se buscó el NDVI como índice de vigor, para tratar de crear lotes homogéneos para poder optimizar posteriormente el trabajo. En este caso se clasificaron las parcelas pues, en 2 o 3 valores según el índice de vigor, pero se podría haber elegido otro tipo de índice, o por ejemplo la radiación solar, de diferenciar parcelas que tienen una mayor radiación solar. Otro de los ejemplos, en este caso, serviría pues, para la predicción de enfermedades, que si bien no va a trabajar con imágenes, va a trabajar con datos climáticos. Como hemos dicho antes, las parcelas tienen variabilidad, pero también tienen variabilidad en el clima. No es lo mismo los bordes de la parcela que el centro de la parcela. Todo esto es un efecto diferencial que tienen nuestros viñedos y que vamos a ser capaces de crear mapas con ellos. En este caso, se trata, pues, para
predecir el mildiu, ¿no? El mildiu tradicionalmente se ha hecho pues, tratamientos preventivos pues, mediante un calendario preestablecido e intensificando tratamientos en las primaveras lluviosas. Lo que se trata es de aplicar modelos predictivos que se basen en datos climáticos. ¿Cómo recogemos esos datos climáticos? Pues bueno, hay estaciones, sí, hay una red de estaciones, pero no son suficientes a nivel de parcela. Necesitamos sensores o estaciones climáticas que puedan recoger esa información que nos va a servir para generar este tipo de mapas de infección con una prioridad que le podemos dar, alta, prioridad media o una baja prioridad para el tratamiento. En este caso, para el mildiu, pues se utiliza el modelo Goidanich, que lo que hace es que es una tabla que fija un porcentaje con la evolución diaria de la infección. Entonces, nosotros aquí tenemos diferentes sensores y a partir de esa información generamos ese mapa de porcentaje de infección. Se podría complementar con mapas de índice de vigor, porque si hay más vigor puede ser que sea más probable que se genere la enfermedad, y se podría alimentar este tipo de mapas también con un mapa térmico. Sabemos que la diferencia de temperatura entre una planta que está atacada por mildiu va a ser diferente a una planta sana. Otra de las aplicaciones, por ejemplo, es para cuantificar eventos extraordinarios como heladas o pedrisco. Esto se realiza sobre todo gracias a la revisita que tenemos en los satélites. Por ejemplo, en el Sentinel que os decía era de 5 días. En este caso podemos coger casi, si están libres de nubes, pues podemos tener una serie temporal de imágenes y realizar una gráfica de la evolución del NDVI según van pasando los meses. De tal manera que si tenemos un año de referencia y cogemos este año en el que ha habido una helada o un pedrisco, podemos cuantificar cómo ha sido la helada, si ha sido mejor, si ha sido muy dura, o incluso si hemos realizado alguna operación, cómo ha respondido, cuánto tiempo ha tardado. Es decir, un poco cuantificar y saber realmente lo que está ocurriendo en nuestras parcelas. En este otro ejemplo, lo que se hace, o una de las consideraciones que se hace aquí es estimar la superficie de área foliar, pero a través de las sombras. En este ensayo veis aquí las sombras. Normalmente las sombras en todas las imágenes que se intenta captar con dron se desprecian, no nos interesa, pero contiene información. Si sabemos el ángulo solar y la posición del sol, se puede calcular la altura. Con lo cual se puede estimar la superficie de área foliar, que es un dato que puede servirnos para realizar un abonado o echar más caldo en un tratamiento. Y como no, aquí tenemos el ejemplo de una zonificación, pero en base al LAI estimado a través de estas imágenes. Tenemos 3 zonas, una con bajo LAI, alto y medio. Y otra de las aplicaciones también que está estando ahora cada vez más en boga es la gestión del riego. Y esto se basa en que uno de los indicadores del estado hídrico en los cultivos es la temperatura de la hoja. Aquí lo que hicimos fue colocar en una viña, en una cepa que estaba hidratada, muy hidratada, un sensor de temperatura, y en otra que estaba muy estresada, otro sensor de temperatura que iba recogiendo la temperatura de la hoja, la iba monitorizando cada minuto. Y se pudo realizar esa gráfica. En rojo vemos como esto es un día completo, cómo es la evolución de la temperatura de la hoja cuando está hidratada y cuando está estresada. Vemos en las horas del mediodía cómo la planta hidratada es capaz de suavizar esas temperaturas y la estresada le sube la temperatura muchísimo. ¿Esto por qué es? Porque la planta tiende a cerrar los estomas para evitar una pérdida de agua, lo que reduce la capacidad de enfriamiento por evaporación, disminuyendo su transpiración, y por tanto se incrementa la temperatura de la hoja. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, surgió este índice, que es un índice de estrés hídrico, que bueno, lo que hace es que nos va a dar un valor para cada planta entre el 0 y el 1 según el nivel de estrés hídrico. Y este índice está relacionado con el potencial hídrico en la hoja, que es uno de los indicadores utilizados para determinar los requerimientos hídricos.
Lo que pasa es que este método para determinar con el potencial hídrico en hoja, con la cámara Scolander, necesita pues medidas o antes del amanecer o muchas medidas con la hoja tapada, pero en una hoja individual, y no puedes hacerlo de muchas cepas. Es un poco engorroso a nivel comercial. Sin embargo, si podemos tener una imagen térmica en un momento dado, podemos generar un mapa de potencial hídrico remoto. Sin embargo, y ahora ya paso a los sensores, sin embargo no es tan fácil, porque esta relación entre el potencial hídrico de la hoja y el Crop Water Stress Index presenta diferentes respuestas entre variedades, diferentes respuestas entre las fases fenológicas, incluso entre localidades. Es decir, que necesitamos en nuestra parcela colocar este tipo de sensores que nos monitoricen la temperatura de la hoja en una planta estresada a nivel hídrico y en una planta que esté muy bien hidratada, para poder lograr unos datos robustos que nos garanticen esa relación. Más o menos, según los artículos, son 2 años de toma de medidas para poder aplicar después estas técnicas. Aquí esto es un sensor que se utilizó Arduino y un data logger de muy bajo coste, y el sensor es sin contacto, o sea que mide la temperatura pues como los que nos ponen en la frente, pero monitorizándolo constantemente. Este es otro tipo de sensor en el que pues es un prototipo se pondría delante de un racimo en campo para intentar monitorizar cómo es la maduración de la uva. Si estos sensores recogen 8 bandas, incluida el infrarrojo, nos pueden ir diciendo cómo va madurando la uva si correlacionamos esos valores de radiancia con el BRIS o con el pH. Y ya por último os voy a dar alguna pincelada sobre la inteligencia artificial, pues contar un poco en qué consiste, sobre todo con algún ejemplo. Bueno, todos hemos visto cuando navegamos en la web el típico CAPTCHA de Google, que sirve para que le digamos que somos humanos y que no somos un bot malicioso, y en el que tenemos que identificar señales o semáforos o una serie de... Con esto lo que estamos haciendo es alimentar un algoritmo, el algoritmo de Google, que probablemente pues sirva para la conducción autónoma. Lo que hace es que a través de unos datos de entrada aprende a clasificar la información o hacer predicciones a través de patrones concretos. Cuantos más datos, el algoritmo irá afinando su predicción. Esto se hace, algunas de las técnicas, como el Random Forest, es algo parecido, simplificando muchísimo, a un árbol de decisión, que nos va a recordar un poco al juego del quién es quién, que le vamos haciendo preguntas para adivinar quién es esa. Esto lo vamos a ver muy bien con algún ejemplo. Por ejemplo, el mapa de cultivos de Castilla y León, que no lo llevamos nosotros, lo llevan nuestros compañeros de infraestructuras. Si hiciéramos un zoom a ese mapa, llegaría a nivel de parcela e identifica un montón de cultivos de manera remota. Esto se ha hecho, ¿de qué manera? Pues entrenando a un algoritmo que se llama C5. ¿Y cómo se le ha entrenado? Pues para saber si él contesta bien o mal, se han tomado las declaraciones de la PAC. Y aparte, los datos de los que nosotros tomamos la información son todas las imágenes de satélites Sentinel, modelos digitales de elevaciones, pendientes. Es decir, que si nosotros queremos saber qué cultivo está en una parcela en un determinado momento, nosotros le preguntamos, bueno, pero ¿esto está en regadío o está en secano? ¿Es un cultivo permanente o no? Y la solución a esas preguntas la sacamos de esta información. Y bueno, esto deciros que ya está sirviendo para el control por monitorización de las ayudas de la PAC. Otro de los ejemplos es el reconocimiento de sombras que os expliqué antes, en el que también se aplicaron técnicas como el Random Forest, y en este caso el entrenamiento estaba en clases del suelo para que fuera capaz de diferenciar el suelo, la sombra, la vegetación o vegetación sombreada. Y en este último caso, aquí se trataba de que el algoritmo fuera capaz de diferenciar hojas de verdejo de hojas de tempranillo.
y para entrenar este algoritmo se utilizaron un banco de imágenes que teníamos previas de otros trabajos de ampelografía con casi 800 imágenes. En este caso el proceso era con un proceso llamado red neuronal convolucional usando Keras. Y bueno, algunas de las conclusiones, pues que en el caso de la agricultura de precisión es que todas estas aplicaciones tienen el objeto de optimizar el uso de los recursos, mejorar la productividad, la sostenibilidad de los cultivos, ofreciendo información medible, precisa, detallada y actualizada sobre la que podamos basarnos, sobre todo para tomar mejores decisiones. Pero es que además que lo que queremos es que esta información sea accesible a todos los implicados de la gestión del viñedo, que todos puedan tener esa información y ser conscientes o tomar decisiones o participar en esas decisiones. A futuro, bueno, pues hay dos técnicas que son las prometedoras, que serían la hiperespectral, que tomaría todo el espectro, y el aprendizaje automático son por donde van los tiros. En cuanto a la transformación digital, pues como conclusión podemos decir que todo el avance que podamos hacer nosotros en este tipo de técnicas, lo que se tiene que trasladar es a aplicaciones ya finalizadas, cerradas, de web mapping, que tú puedas entrar desde un móvil, que sea accesible en sistemas SIG fáciles, sencillos, que sean fáciles de interpretar. Y bueno, con esto ya termino. Muchas gracias a todos.